de estar con ustedes. Yo soy el pastor general del Centro Familiar Cristiano Nueva Vida, Carmelo Borboya Román, para compartir con usted y su familia esta última reflexión del Padre Nuestro. Deseamos que usted tenga una nueva dimensión de su relación con Dios. ¿Cuántas veces hay que repetir el Padre Nuestro? Hay una última palabra que dice la oración del Padre Nuestro. Dice amén. Amén es un pacto de oración. Amén es una expresión de corroboración de un pacto, que quiere decir así es o así sea. Es como un sello sobre la verdad que acabamos de orar, sobre las verdades que hemos mencionado delante de la presencia de Dios, y expresa nuestro compromiso total e incondicional con nuestro Padre Celestial. Alguien dijo que orar es ponerse de acuerdo con Dios para que la voluntad de Dios se haga, para que la voluntad de Dios progrese. Así que el corazón y la mente y el cuerpo se rinden ante la respuesta de Dios en nuestras oraciones cuando decimos amén. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Las promesas de Dios son firmes y permanentes. Segunda de Corintios 2:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, en Él así es. Por eso oramos en el nombre de Jesucristo, porque es el fundamento de toda la revelación de Dios. Nuestro pilar de vida y relación con el Padre es Jesucristo. San Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el camino, el único camino a Dios, el único camino al cielo, el único camino de la oración es Jesucristo. La única verdad, la verdad total, no verdad parcial, la verdad total es Jesucristo. Y luego la vida. El único que puede impartirnos vida y vida eterna a la presencia de Dios es Jesucristo. Así que con Él andamos en el camino correcto, sin errar, sin equivocarnos, viviendo la vida en Él. Nuestra permanencia en Jesucristo le dará sentido y solidez a nuestra oración. Porque ciertamente Dios dijo una vez: vuestros pecados han hecho un muro entre ustedes y yo para que yo oiga. Quiere decir, el pecado estorba la oración, estorba la comunión con Dios. No tenemos necesidad de repeticiones y luego seguir afligidos. Nuestros pensamientos deben estar enfocados en Jesús y confiadamente esperar la respuesta. Por eso decimos amén. San Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si estamos en la voluntad de Dios, vamos a pedir cosas que están dentro de su voluntad. El Padre Nuestro expresa cosas que están dentro de la voluntad del Padre, dentro de la voluntad de Dios. El reino de Dios es la voluntad que rige el reino de Dios, es la voluntad del Padre. Primera de Juan 15:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que tengamos confianza en Dios. En Él las peticiones y las respuestas son amén. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por habernos permitido vivir esta oración del Padre Nuestro en esta forma meditada. Te prometemos, Señor, poner en práctica en nuestra vida todo aquello que tú nos has enseñado. Y rogamos por tu ayuda para que seamos fieles hasta el fin de nuestros días, a pesar de las circunstancias difíciles. Sabemos que podemos acudir a ti. Si nos hace falta el pan diario, podemos acudir a ti. Si nos hace falta salud, podemos acudir a ti. Si sentimos que se está agotando la paciencia, podemos acudir a ti, porque tú oyes la oración. Si confesamos nuestros pecados,
Tú eres fiel para oír nuestra oración. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en sus hogares a través de estos mensajes de fe y esperanza para todas las familias. Hoy estamos en miércoles de mujeres y le agradecemos al Señor por este tiempo que nos está regalando. Por favor, reciban un saludo de nuestro pastor general, el presbítero Carmelo Borbolla Román. Sé que en estos tiempos estamos viviendo situaciones complicadas y hoy nos toca trabajar con el tema de la danza que destruye relaciones. Y realmente, aunque en estos tiempos tan complicados y tan difíciles estamos viviendo situaciones dentro de nuestro hogar que pudieran ser un poco estresantes, un poco difíciles, bueno, queremos que en este tiempo el Señor a través de su obra pueda trabajar con nosotros y a través de este mensaje que estamos llevando a sus hogares, el Espíritu Santo pueda hacer una obra de tal manera que pueda revelarse a nuestras vidas, pueda hablar a nuestros corazones y podamos desenmascarar la obra y la artimaña del enemigo de tal manera que podamos aprender a tener relaciones fructíferas, relaciones sanas para la gloria de Dios. Cuando hablamos acerca de relaciones, normalmente nosotros trabajamos con parejas. ¿Y cuántos de ustedes no han escuchado a un consejero decir esta frase? Busquen para sus conflictos soluciones en las que ambos ganen, a fin de que ninguno de los dos se sienta perdedor. Realmente esta frase y esta filosofía de vida se da en muchas situaciones y en muchos tipos de relaciones. Pero realmente nadie se debe de sentir perdedor, o a veces tenemos que negociar incluso los principios. Y ahí es donde tenemos que trabajar porque no se aplica para todas las cosas. Hoy me voy a enfocar en una historia de una pareja a la que se le da consejería. Y esta pareja, yendo a un evento de matrimonios, les pide el consejero que por favor platiquen y lleguen a una solución donde ninguna de las dos partes se sienta perdedor. Mientras están trabajando en esta dinámica de pareja, la esposa levanta la voz y dice: es imposible encontrar una solución apropiada para ambos. Y es que ella está trabajando una situación complicada donde su esposo ha perdido el trabajo y ella comenta que el problema tiene que ver con el lugar donde irán a vivir. Esta pareja aproximadamente durante 6 meses estuvo sin sustento, algunas cosas que quizás estamos viviendo hoy en día, y él tiene la oportunidad ahora de trabajar, pero fuera del lugar donde han vivido durante casi 10 años, en un lugar muy retirado. Y entonces, en este punto, ya en esta reunión de matrimonios, esta pareja ya está cansada, ya se siente irritada y también sumamente frustrada. Y hay muchas parejas que hoy en día están viviendo el día a día bajo estas circunstancias. Y es por eso que este mensaje, espero en el Señor, pueda ser de bendición para su vida, porque queremos llegar a sus hogares dándoles herramientas, con un mensaje de esperanza para sus vidas, con un mensaje de que Dios quiere abrir nuevos caminos, marcar nuevos senderos, darnos nuevas oportunidades. En este tiempo, mientras están ellos desarrollando la dinámica y la esposa ve que el problema es el lugar donde van a vivir, el esposo piensa que el problema es su esposa, porque ella no está dispuesta a cambiar de residencia. Aparentemente en este conflicto el problema tiene que ver con
mudarse o quedarse. Pero quiero decirles algo, ese no es el problema. Y es que la verdad, nosotros podemos hacernos la pregunta y decirnos, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Y es que el problema externo rara vez es el verdadero problema. Quisiera que en esta noche pudiéramos hacer un ejercicio. Ahora sí vamos a tomar cuaderno, lápiz o pluma, alguna hoja, pero me gustaría que te tomaras el tiempo para que en la medida en que vayamos avanzando en las lecciones, pienses en los puntos conflictivos en tus relaciones y cuál es el problema en cada uno de ellos. Y te voy a pedir que te animes a ponerle nombre a esos conflictos. Cada que nosotros nos encontramos con un problema, debes de hacer preguntas para poder llegar al verdadero corazón del problema, a la raíz del problema. Pero hay una pregunta básica que necesitas hacerte contigo mismo para poder ser sincero y abrir tu corazón y ser genuino. Y pareciese raro, pero esta pregunta es, ¿y entonces qué? El objetivo de cuestionarnos, el objetivo de ser sinceros con nosotros mismos, es poder llegar y poder expresar el problema de fondo. Mientras esta pareja, regresamos a la historia de la pareja, mientras esta pareja estaba trabajando, el consejero se acerca a ellos y los empieza a oír sus quejas, empieza a oír sus dificultades por la situación que están viviendo económica, por la situación con los niños, la situación de tener que trasladarse a otro estado. Y mientras ella empieza a trabajar con todo esto, el consejero empieza a tratar de descubrir o empieza a ayudarle a que ella pueda expresar cuál es el verdadero problema de fondo. Y entonces ella empieza a expresar que no quiere cambiarse de residencia porque han vivido más de 10 años en esa ciudad. Ahí está toda su familia, ahí está la escuela de sus hijos, ahí están sus compañeros. Y mientras van haciendo esto, el consejero le va preguntando, ¿y si se tuvieran que cambiar de residencia? ¿Y si tuvieras que dejar a tu familia? ¿Y si tuvieras que dejar a tus amigos? Si pasara todo eso, ¿y entonces qué? Y mientras ella va reaccionando en la respuesta que quiere dar, llega a un punto donde el consejero la ayuda a entender realmente el problema de fondo y ella termina expresando, yo siento que no soy la persona más importante en la vida de mi esposo. Y cuando ella expresa estas palabras con sus propias palabras y su propio entendimiento, entonces se puede dar cuenta cuál es el problema de fondo. Realmente ella no se sentía sin el apoyo de su familia. Ella no tenía miedo a dejar a sus amigos. Ella no se sentía lo suficientemente valorada por su esposo. Tenía miedo de quedar sola cuando estuviera fuera del alcance de quienes la rodean y la hacen sentir amada y cuidada. Mientras trabajaban todo esto, el consejero se acerca también con el varón y empieza a comentarle. Y dice, es que si yo no salgo de aquí, yo no tengo dinero para mantener a mi familia. Ahora tengo un empleo que nos da la oportunidad de mantener a mis hijos, pero mi esposa no quiere irse. Y entonces el consejero empieza a hablar con el varón y le empieza a preguntar y le empieza a decir, ¿y si no se fueran? ¿Y si siguiera sin trabajo? ¿Y entonces qué? Bueno, pero es que esa es la alternativa, sí, pero
Y cuando nosotros aprendemos a ser sinceros con nuestras emociones y tenemos la oportunidad de sincerarnos en lo que realmente nos pasa, llegó un punto donde este varón pudo ser sincero con él mismo y en este caso con el consejero, y él expresó, mientras estaba su esposa presente: mi amor, no me siento verdaderamente hombre. Tengo miedo que si nos quedamos en esta ciudad, seguiré sintiéndome un fracasado. Tu familia controla nuestras vidas. Y es aquí donde realmente podemos empezar a decidir trabajar con el problema. Porque el problema externo rara vez es el verdadero problema. Pero si te das cuenta, mientras estamos viendo esta historia, que si alguien se identifica con ella, me gustaría que fuera un reto para tu vida, y de veras oro que el Señor hable a tu corazón. Mientras estamos trabajando con la historia de esta pareja, hay un aspecto importante respecto a los conflictos, y es que el fondo que ambos sienten es un sentido de temor o de miedo. Y es cierto, porque en un conflicto de pareja, en el fondo, ambos sienten miedo, ambos sienten temor. En los conflictos, el temor es un asunto que siempre va a dañar nuestras relaciones y es un punto en nuestra vida. Los temores básicos de nuestra vida son como botones rojos de pánico, que cuando alguien los toca, nosotros en automático reaccionamos. Y no son los temores que vivimos, mis temores no son tus temores. Y es muy probable que tus temores no sean los temores de tu esposo, ni los temores de tus hijos. Todos nuestros conflictos se originan en el miedo. Y es muy probable que muchos de los conflictos en tus relaciones estén expresando tus miedos esenciales. Yo no te estoy hablando de miedos de si alguien te asaltara o alguien te golpeara, porque quizás en casa tú te sientes seguro. Quizás si alguien se te pone enfrente, nadie te puede hacer frente, eres fuerte. Me refiero a los temores a fracasar, al temor a no ser amado, al temor de quedarte solo o perder el amor de alguien que te ha ofrecido amarte. Y todos esos temores mueven nuestras emociones y mueven nuestras relaciones. Porque este temor está fundamentado y está escrito en la palabra de Dios y es parte del deterioro del diseño original de Dios para nuestras vidas. Yo quiero invitarte a que vayamos ahí en Génesis capítulo 3, versículos del 8 al versículo 12. Voy a leer solo esa parte, pero cuando tengas tiempo, por favor, lee más ampliamente todo el capítulo. Y dice la palabra del Señor así: cuando el día comenzó a refrescar por la tarde, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y es algo tan tremendo. Porque aquí Adán estaba viendo como problema su desnudez,
Pero Dios es tan amoroso que siempre quiere hablarnos de tal manera que descubramos realmente que no se trata de mi temor esencial, ni cómo yo veo las cosas, sino se trata de que desde un principio he decidido cerrar mis oídos, desobedecer la palabra de Dios y vivir bajo mis propias expectativas, bajo lo que dicen otros, bajo lo que dice el secularismo, pero no bajo los principios de Dios. Y entonces en el siguiente versículo, Dios le habla a Adán y le dice: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Como para continuar la plática, como si él no supiera lo que Adán había hecho. Le preguntó Dios: ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Lo estaba guiando, le estaba enseñando. Adán, no es tu miedo, Adán, no estás desnudo, tu miedo viene de que has decidido desobedecer los principios de Dios en tu vida. Pero si usted se va al siguiente versículo, dice: y él respondió. ¿Y qué cree que respondió? No le dijo: sí, Señor, me siento de esta manera porque no he decidido tomarte en cuenta en mi vida, he decidido hacer las cosas a mi manera. No, él dijo: es que la mujer que tú me diste. Y Eva dijo: es que la serpiente. Y esta situación la vivimos todos los días. No estamos dispuestos a aceptar nuestra responsabilidad personal y entonces empezamos a juzgar al gobierno, al esposo, al hijo, a las instituciones, a la iglesia, al pastor, a los líderes. Y te vas dando cuenta que se trata de Dios, de su palabra y de sus principios en nuestra vida y que estamos decidiendo desobedecer a Dios y toda la imagen del diseño de Dios se está quebrantando en nuestra vida y está empezando por nuestras relaciones más íntimas. Sé que ahora en el hogar se están viviendo situaciones complicadas y algunos están esperando que esto acabe y regresemos a como estábamos antes, pero lo más seguro en la vida es el cambio. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y si esto siguiera igual durante mucho tiempo? ¿Entonces qué? ¿Te das cuenta que vamos a tener que enfrentarnos con nuestras emociones y con nuestros miedos más profundos? Y que cuando somos sacudidos y somos sacados de nuestra zona de confort, nosotros tenemos que asumir responsabilidad personal. Y si de veras quieres que haya cambios en tu vida, tienes que volver a Dios. Porque de otra manera vas a tomar el camino fácil y vas a seguir culpando a hijos que están aprendiendo a obedecer. No son desobedientes, están pequeños, están aprendiendo a obedecer. Vas a juzgar a un esposo con el que decidiste casarte. Fue tu elección. Vas a juzgar a una esposa a la que amaste, pero ahora tú la has forjado con tu cuidado, el cariño, o con tu desprecio y malos tratos. Necesitamos, y perdónenme por el mensaje que estoy trayendo en este tiempo, pero necesitamos volver a Dios. No hay otro camino que restaure y traiga esperanza a nuestra vida. Y necesitamos volver a su palabra y a los principios para tener una relación plena, armoniosa, que traiga gozo al corazón. La pregunta para ti en esta hora, y quiero invitarte a que te tomes tiempo porque hoy vamos a empezar a trabajar cuáles son los 5 pasos que necesitamos aprender a dar para aprender a no vivir en esta música del miedo. Y quiero preguntarte, ¿tú sabes cuál es tu temor esencial? Voy a poner una lista en aproximadamente 3 diapositivas que vamos a estar viendo. Y yo te voy a pedir que te tomes el tiempo, que regreses el video
La mayoría de las personas no está consciente del temor que se agazapa detrás de muchas de sus relaciones conflictivas. Pero si estos pequeños enunciados sencillos pudieran ayudarte a conocer tus temores esenciales, te aseguro que va a brillar el sol. Cuando yo empecé a trabajar estos temas en mi propia vida, para mí fue un parteaguas. Porque vivimos arrastrando tantas cosas de nuestro pasado. Tantas cosas donde alguien te dice, eso no está bien. No le va a gustar a tu papá. Vas a hacer enojar a tu abuelita. Y empezamos a vivir con tantas cosas arrastrando en nuestro pasado, que por querer ser buenos, terminamos agradando a otros menos a Dios. Por querer hacer las cosas bien, terminas dependiendo de un hombre, perdiendo tu identidad como mujer. Por querer vivir en plenitud, te esfuerzas todos los días por ganar mucha plata para tus hijos, cuando realmente ellos a quien quieren es a ti. Nos perdemos en el camino. ¿Cuál es tu temor esencial? Voy a leer una lista y yo les voy a pedir que empiecen a analizar cuál es tu temor esencial. No te vaya a pasar como a mí, que quería señalar todos. Sigo en el proceso. Hay que ponerlos en fila. El más fuerte primero. Por eso empezamos. Mi miedo esencial es que me siento inútil, ineficaz, frustrado o controlado. O rechazado, como si las demás personas me negaran un lugar en su vida. O abandonado o excluido, como en el divorcio. Desconectado de los demás, solo. O me siento un fracaso, o me siento no querido, como si nadie pudiera amarme, o defectuoso, como si tuviera algo malo, como que yo soy el problema, o inadecuado, incapaz de ponerme a la altura de las expectativas de otros, o emocional y físicamente dolido, o hipócrita, un farsante, una farsa, inferior, como si estuviera por debajo de los demás, despreciado, engañado, maltratado, estafado, desautorizado, como si mis palabras y mis actos fueran ignorados o desvalorizados. Insatisfecho, nada de lo que me sucede me dará una vida plena. Humillado, sin dignidad ni autoestima. Manipulado, como si los demás me estuvieran engañando. Aislado, como si los demás se pusieran de acuerdo para ignorarme. Te animo a que marques tu temor, de manera que se destaque con claridad. Y sé que quizás esto puede ser doloroso para tu vida porque puedes estar viviendo situaciones difíciles. Sé que en estos momentos puedes estar viviendo una situación de quebranto en tu familia o quebranto personal o espiritual o físico. Pero es importante que si reconoces este temor esencial que hay en tu vida, vas a poder dar el primer paso para empezar a trabajar con tus relaciones, para que no sean unas relaciones conflictivas. Una vez que lo hagas, te vas a dar cuenta de que tu mundo pronto se va a iluminar. Este tema donde es una danza del miedo que destruye relaciones. Es importante que tú identifiques tu temor esencial.
Porque el miedo esencial de tu vida es como la música que se pone en marcha para bailar una danza donde tus relaciones se pueden volver conflictivas. Quizás pienses que la mayoría de las personas deberíamos de danzar la danza del amor, la danza de la alegría. Pero a menos que comprendas la danza del miedo y la manera en la que podemos elegir no hacerla, esta parece ser la primera opción para la mayoría de las personas en las diferentes relaciones. Es mi oración que el Espíritu Santo pueda darte herramientas y que si en este tiempo te estás sintiendo cansado, desilusionado, desesperado, afligido, puedas tomar este tiempo y puedas pedir a Dios su misericordia para tu vida y puedas volver a Dios. Lo más fácil para todos es cerrar los ojos, cerrar los oídos y esperar que esto pase. Pero yo te invito a ser valiente y quiero pedirle a Dios en esta hora que su Espíritu venga sobre tu vida y te dé la valentía para salir adelante. Quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios su misericordia para tu vida, para tu familia, para tu hogar, para tu persona, para que Él venga y ministre tu corazón. Permíteme orar. Padre amado, agradezco este tiempo que nos permites estar delante de tu presencia. Señor, sé que tú quieres tocar su vida. Sé que ahí donde está mi oyente, Señor, tú quieres tocar su corazón. Espíritu Santo, ven sobre su vida y tócale. Hazle valiente. Ayúdale a descubrir la mentira que está construyendo para no reconocer que la verdad es que nos hemos alejado de ti. Ayúdale a conocerte personalmente, a buscarte. Hazlo valiente para enfrentar sus miedos más profundos. Pero también, Padre, dale la salida. Dales el recurso a través de tu palabra para encontrar la verdad y volver a ella. Para que sea una bendición para su hogar. En cualquier lugar donde se encuentre. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén. Este tema me hubiera gustado trabajarlo de una sola vez, pero está un poco amplio. Así de que la próxima semana les voy a enseñar acerca del esquema de cómo son el baile. ¿Han escuchado alguna vez o alguno de ustedes ha salido de la primaria y ha bailado un vals? Uno para adelante, 1, 2, 1, 2, ¿verdad? Bueno, le enseñan los pasos. Bueno, la próxima semana les voy a enseñar los pasos que se dan para desarrollar relaciones conflictivas y se llama la danza del miedo porque sigue ciertos pasos. Realmente es un gozo poder estar con ustedes, poder llegar a sus hogares. Por favor, conéctense todos los días a las 7 de la noche para escuchar este mensaje de esperanza y fortaleza para sus vidas y sus familias. Todos los días a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana para que escuchen el sermón del domingo a través de Facebook y YouTube. Búsquenos como Nueva Vida Oaxaca, el Centro Familiar Cristiano Nueva Vida Oaxaca, tratando de hacer llegar a ustedes un mensaje de fe y esperanza para su familia. Y conéctense el próximo miércoles a las 7 de la noche para seguir trabajando temas entre mujeres. Nos vemos hasta entonces, que el Señor me los bendiga.